Hola, amigos y amigas alrededor del mundo. Acá estamos una vez más con nuestro proyecto Constructores y Constructoras de Salas y Parques Celoístas. Y hoy día volvemos a Argentina. ¡Qué país fantástico! La mayor cantidad de parques que hay en un país es en Argentina. Fabuloso eso. Entonces, antes que avancemos, Fernando, vamos a decir a la gente que no se olviden de al inicio suscribirse a nuestro canal. Tampoco se olviden que al final de ver el video dejen su me gustó o su like. Y Fernando, bueno, entonces estamos en Argentina, nos toca escuchar otra conversa. ¿Con quién vamos a conversar hoy día? ¿Qué historias vamos a conocer? Bueno, hola a todos. Hoy nos vamos a Rosario, a Carcarañá. Y acá estamos con Silvia Gómez, con Anabel Matei, con Gustavo Saavedra y con Patricia Sismondo. Y queremos saber todo de Carcarañá, qué los motivó, qué los inspiró, cuántos eran muchos, eran pocos. Bueno, que nos vayan contando de la forma que quieran. Bueno, amigos, gracias por esta invitación, gracias por el trabajo que están haciendo, que venimos siguiendo los videos, los recomendamos, son muy buenos, inspiradores, y se va viendo cómo se arma este rompecabezas, esta obra conjunta, ¿no?, de las salas y los parques, así que muy agradecidos. Nosotros estamos el Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá está a 35 kilómetros de la ciudad de Rosario. El terreno se compra en el 2008, se inscribe la fundación también en ese año, y lo simpático de este parque es que nace como un parque del mensaje de Silo, como eran en ese momento, y entre esa fecha de septiembre, octubre del 2008 a del 2009, mayo, cuando inauguramos, se transforma en el Parque de Estudio y Reflexión. Es decir, es el parque número 12 a nivel mundial. Es el primer parque que se inicia y se construye y se inaugura como parque de estudio y reflexión. Simpático eso. Por otro lado, en mayo del 2011 inauguramos la sala. Es la sala número 8 y es la primer sala de 8 metros. El parque está completo en todos sus monumentos, construcciones. En el 2014 se inaugura el centro de estudio, que había empezado antes que la sala, pero se inaugura en el 2014, se termina en el 2015 y tiene todo. Ahí lo vamos viendo, ¿no? El portal, el monolito, la fuente, el centro de trabajo, ese es la multiuso, el centro de estudio, el taller, la casa del cuidador, un galpón. Tenemos también 2 estelas. Una que tiene el nombre de los que participaron en la construcción y otra que tiene una anécdota también simpática para contar, que a lo mejor Anabel después nos puede contar, que es la arenga grabada en acero. Así que ese es el Parque Carcarañá al día de hoy, totalmente completo. Bueno, el parque tiene un periodo de gestación. A ver, ¿cómo nos inspiramos? A partir de las campañas del Parque Punta de Vacas y Parque La Reja, en ese momento que estábamos organizados en consejos, hay una estructura, que era la estructura que participábamos, el núcleo que impulsó este parque, muy activa, muy comprometida con lo conjunto, muy apoyadora, participamos mucho de esas campañas. Y cuando fuimos a Buenos Aires, a La Reja, el contacto con la sala, bueno, esa experiencia, ¿no?, de la sala nos fue entusiasmando de por qué no poner cerca de Rosario una salita. Entonces pensábamos en una forma de un iglú, fuimos a ver un amigo que había construido uno,
empezamos así divagando, mientras seguíamos con nuestras actividades. Esto estamos hablando de 2006, 2007 ya lo empezamos a instalar el tema. Y bueno, y ahí fuimos averiguando, mirábamos en el diario, pero claro, juntábamos muy poco dinero como para meternos, por eso pensábamos en algo pequeño. Cuando se producen las jornadas de inspiración en Punta de Vaca en el 2007, que todos como conjunto también nos preparamos, organizamos un viaje muy grande, fuimos muchos amigos, parábamos en un hostel y otros divididos en otros lugares, pero éramos bastante gente. Nos fuimos entusiasmando porque esas jornadas fueron especiales y ahí tuvimos un sueño. Un sueño en el que estaba Patricia, que está acá, y yo discutíamos en una esquina si era o no era ese el lugar próximo a Rosario, pero como si la decisión ya estaba tomada. Nos quedamos de risa, nos pareció divertido, pero bueno, fue ganando volumen entre nosotros, ¿no? Y ahí fue que unos poquitos, Sebastián, que no está, con Gabriel, con Gustavo, con Patricia, y otros seguían fuerte con otras actividades, empezamos como a ver qué posibilidades había. Hasta que decidimos ir a ver, porque no vimos mucho, habíamos visto 2 lugares, hasta que decidimos ir a ver este lugar, que fue el que se compró, que fueron Gustavo y Patricia. A ver, pueden contar ellos algo. Salido en un diario y yo tenía una conocida en la comuna y entonces nos pusimos de acuerdo con ella y fuimos con Gustavo. Y nos pareció buenísimo, es un pueblo pequeño y muy agradable y está a orilla del río Carcarañá. Lo fuimos recorriendo y nos pareció buenísimo. Y ahí nomás le empezamos a mandar mensajes a las chicas y fotos para que vean que, bueno, ahí lo empezamos a resolver, ¿no? Así fue. Hicimos una reunión estructural en ese momento y fuimos todos. Hicimos una ceremonia en el lugar donde está la sala ahora. No, ahí, donde está el centro de estudio, Patri. el centro de estudio. Ahí estamos. Ahí es después de la reunión que fuimos ahí a visitar el lugar. La particularidad que tenía este lugar, que nos entusiasmó mucho, que en base a la experiencia de La Reja, que había comprado un terreno mayor y había fraccionado unos lotes, que había permitido que eso se efectivice la compra, se complete, y en base a la experiencia de Caucaya también, que habían loteado, habían repartido y habían participado amigos en la compra de lotes, este lugar era perfecto porque había a la venta como 4 manzanas, o 3 quedaban, no sé, había unas cuantas manzanas, acá está el loteo, donde ya estaba loteado y separado. Eran lotes que tenían en general 300 metros cuadrados. Y después surge esta posibilidad que nos permitía que con la venta de lotes financiáramos la compra del terreno. Entonces ahí nos sacábamos un problema de encima, porque no teníamos que juntar nosotros la plata, sino que se hacía a través de la venta de lotes, en la cual nosotros participábamos. Nosotros me refiero a los que impulsábamos, ¿no? Entonces se produce esto, ellos van a ver en julio a ver el lugar, se hace esa primera reunión donde se invita a otros que no eran del consejo, imagínate que estábamos en esa etapa, hacemos esa reunión y comienza, claro, no llegábamos a la venta de 20 lotes que necesitábamos para comprar las 2 manzanas. Y ahí, entre el 25 que hicimos esa visita, el primero fuimos con Anabel, Patricia y yo a ver al dueño este. Y bueno, y ahí lo que nos importaba que los lotes salieran en nombre de los propietarios, y entonces nos entusiasmamos, el tipo dijo que sí, que no había problema, y señamos, 1 de agosto. Pero no teníamos todo vendido, así que ahí empieza eso que comentaba, de amigo, de amigo, de amigo. Así que como condición es de mucha apertura hacia el medio, y de mucha complementación y como entusiasmo con la gente que teníamos alrededor.
yo siento que en ese momento había una fuerza y un entusiasmo muy grande, desarrollador. No sabíamos muy bien de qué se trataba, por lo menos eso me pasaba a mí, pero había un entusiasmo tan grande, tan fuerte, algo nos impulsaba que era muy fuerte, y lo irradiábamos. ¿Por qué? Porque empezó a aparecer gente, me acuerdo La Negra, con Laura y con otros amigos, iban presentando el proyecto, no solo a nuestros amigos, sino a gente del medio, y se iban entusiasmando y iban diciendo justo lo que estábamos buscando. Yo tengo amigos que queremos irnos de Rosario para armar un barrio nuevo, y todo iba encajando, hasta que en un momento en casa empezamos a recibir con Gustavo a toda la gente para señar el lote que nos mandaba La Negra. Venían a señar el lote con el 50%, que en ese momento eran $1.500, el total era $3.000, $1.500, y no le dábamos nada, o sea, era toda una... ¿Te acordás, Gustavo? Era impresionante, pero venían en un momento, yo me acuerdo que un día había como 10 en casa, ¿no? Y le hacíamos un recibito en papel y le decíamos, no, futuro lote. Una cosa muy extraordinaria. Yo siento que fue totalmente contagioso lo que nos pasaba a nosotros, porque si no era medio descabellado, ¿no? El 6 de septiembre, mirá cómo son las fechas, vamos a la inauguración de la sala de Caucaya. Recuerdo perfectamente, había una mesa, estaba el negro, había varios más. Entonces creo que fue el Tommy que bueno, y entonces así que tienen un terreno, bueno, hay ahí un proyecto. Siempre era el parque del mensaje, ¿no? La sala del mensaje. Y sí, bueno, ¿y cuándo van a inaugurar? ¿Y por qué no en mayo? Bueno, en mayo inauguramos el monolito. Entonces nosotros teníamos armado así, en mayo del 2009 el monolito, después seguiremos con otra cosa. No teníamos ningún apuro, la verdad. Cuando se produce todo esto de la venta de los lotes, llegamos a un punto que teníamos más compradores que 20. Entonces, como había otra manzana más, dijimos, compremos la otra manzana. Algunos conservadores decían, no, terminemos con esto, después seguimos. No, es ahora. Entonces hicimos la operación por un monto que nos sobrepasaba, que eran la compra de las 3 manzanas, $90.000 en total, en la cual con unos pocos lotes terminábamos de comprar y lo demás terminaba siendo ganancia, que nos quedaban los recursos para empezar. Entonces nosotros empezamos financiando el terreno y financiando la primera parte de la obra, con la venta de los lotes. Esa es la gracia que tiene, que el negro me lo hizo contar 2 veces completo, con las anécdotas particulares del mecánico, de los vecinos. Bueno, muy simpático todo, que no viene a cuento, pero esa es una característica del parque, muy abierto, con muy buena atmósfera. Cuando volvemos de Caucaya, hacemos una reunión, un almuerzo, y ahí ya invitamos a algunos amigos para que nos ayuden. Estaba Roberto, Fernando García, Hugo Novotny, bueno, con otros manteníamos en contacto, consultas con Luis Milani, y eso fue muy lindo porque fue muy integrador. Ahí se conoció gente que había comprado, es decir, futuros vecinos, a los cuales les explicábamos que nosotros queríamos construir un barrio. Ese es el almuerzo. Éramos más de 100 personas. Hay un detalle que favoreció todo esto, que es que en ese momento la comuna de Lucio B. López, que es la comuna donde está el parque, hacía un tiempo, había empezado a hacer la construcción de su camping, que está al lado del parque, digamos, al final. Eso es ahí donde estamos almorzando. Todavía no estaba terminado ese quincho que había armado el presidente de la comuna del momento. No sé si se acuerda. Sí. Pero después fue de mucha utilidad, porque fue que nos apoyó en los primeros trabajos con la maquinaria pesada y toda la cosa de la comuna. Pero coincidió con que él estaba abriendo, explotando, digamos, ese camping municipal a orilla del río, ahí a donde termina el parque. Eso fue
coincidió y fue muy importante porque nos puso en contacto con la comuna para los primeros trabajos de nivelación del terreno, las máquinas, bueno, nos dio una mano muy grande la comuna en ese momento. Bueno, ahí está Roberto dando la directiva. Ese día ubicamos la sala, ahí están, ¿no? Era la sala. Los hilos, porque la sala de entrada, dijimos, la ponemos acá, que era el lugar más alto. De hecho, es donde está, ¿no? Y lo que se veía, todo campo, 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 y esos hilos inmensos que estaban en la entrada. Ahí está el plano donde estábamos viendo. Habíamos dicho una manzana para el parque y la otra manzana para los vecinos, con la idea de que los primeros lotes de la otra manzana fueran nuestros. ¿Para qué? Para construirnos ahí casas o lugares donde podamos dormir y tener como casa de retiro, teniendo próxima la sala, ¿no? En el parque, porque tenía 7.000 metros inicialmente el lugar. Era suficiente si nosotros no buscábamos más. Pero cuando surge el cambio de parque del mensaje a parque de estudio y reflexión, claro, ahí hay que incluir el centro de trabajo. Y esto fue muy simpático como fue. El 1 de, yo no me acuerdo bien si noviembre o diciembre, hubo una reunión en Buenos Aires de estructural y estaba el negro. Y me invitan a una cena donde estaban los constructores, básicamente de la reja. Estaba Eva Brown, estaba Silvia Modeo, Luis Milani, Roberto Cuanov, estaba el negro, y yo estaba ahí de invitada, así, miraba. Pero nosotros ya teníamos el terreno. Entonces, ahí ellos van hablando de esas construcciones para turistas. ¿Se acuerdan que en el Parque Punta de Vaca estaba lo que después terminó siendo el centro de trabajo? Entonces, yo escuchaba, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? Bueno, y entonces, ¿cómo va a ser? Me dice el negro, me ves al lado. ¿Y ustedes cómo van a hacer? Bueno, nosotros tenemos, bueno, queremos inaugurar el monolito y después tenemos unos artistas que van a esculpir la fuente en un ónix que vamos a traer de San Luis, un delirio que teníamos nosotros. Me bajó así de 4 ondazos. ¿Cómo? La fuente, barata, barata. ¿Cómo, Roberto, hicieron la fuente en la reja? A ver, contá cómo fue. No, compramos cosas, hicimos, bueno, bien barata, no puede salir más de tanto, decía. Así que bueno, lo otro quedó, viste, yo así era una esponja absorbiendo. Y entonces, ¿qué van a construir? Bueno, no, pensamos hacer una multiuso, bueno, no, la sala. La sala. La sala, porque la sala es el sello. Eso es raro, una sala con esa forma. Bueno, y hacía todas esas cosas simpáticas, ¿no? Que eran fascinantes, que yo así hice, la sala. Así que vuelvo a Rosario. Ah, no, y ahí también lo del monolito. Ah, el monolito, bueno, y el monolito. ¿Y sabés cómo se hacía en la antigüedad lo de los monolitos? ¿Cómo paraban los monolitos? Se hacía un pozo, una cuna, que se acostaba el monolito y se hacía, y se lo hacía caer. Y ahí el monolito quedaba. Así, porque no estaban esas plumas y esas cosas. Así que yo volví con 2 novedades. Una, teníamos que parar cómo se paraba el monolito, y 2, teníamos que hacer la sala. Y éramos así de cuadrado. Y estábamos tan entusiasmados que lo que dijera el negro íbamos a hacer así, sin dudarlo. Entonces, bueno, ahí nos fuimos preparando ese diciembre para hacer eso. En enero era la reunión en Chile. Entonces yo viajo con otro amigo, pasamos por Mendoza, bueno, terminamos ahí en la casa de Esteban, con el negro, con unos amigos, estaba Marta, Emi, Hugo, Claudeto, no me acuerdo quién más, Ana Luisa, el negro. Y entonces nos hace contar todo esto de los terrenos, de la compra, y entonces ahí larga, para mí, lo escucho por primera vez, ya había sido la reunión de maestros de Punta de Vaca, larga lo de los parques de estudio y reflexión. Ron, la cabeza, ¿no? Ron. Entonces, ahora no había que hacer la sala, ahora había que hacer un lugar que permitiera una reunión que fuera el salón del centro de trabajo. Necesitábamos un salón, no
muy grande, un lugar para reunirse. Bueno, el tema del parque es de estudio y reflexión, entonces nosotros vuelvo a Rosario, nos reunimos y digo, no va a la sala, va el centro de trabajo, que no sabíamos ni qué era, el centro de trabajo, que necesitamos tener el lugar, el salón. Eso era enero. Febrero, no arrancábamos. A mí me llegaban por distintos lados cómo íbamos, teníamos que inaugurar en mayo. Tratamos de empezar con el cercado, bueno, no había nada ahí, viste lo que era, pelado. Entonces me llama, fue febrero, ¿no? Ana, la visita de Bruno. Febrero, negra, sí. Febrero. Me llama Bruno Pesuto, con el cual tenía una relación muy agradable, muy simpática, muy afectiva, de Santiago, de Punta de Vaca. Y me dice, bueno, acá estamos con Gloria, tenemos unos días de vacaciones y queremos ir a visitarlos a Rosario. ¡Ah, qué entusiasmo teníamos nosotros! Imagínate que se vinieron en auto a visitarnos. Toda una cosa ahí también impulsada, de acuerdo con el negro, a impulsarnos. Y muchos no saben que la visita de Bruno fue totalmente significativa y sustancial para que nosotros arranquemos con la obra. Esto no se sabe, porque ¿cómo lo van a saber? Y bueno, él nos arma un proyecto donde todo era posible y fácil. Un sistema constructivo en base a estructura de hierro, mucho vidrio, fácil. Todo parecía tan fácil, nos hizo un presupuesto. Y bueno, así fue que fuimos a ver casas, ¿cómo se llaman estas casas? Construcciones hechas, esas que se montan, las descartó. Bueno, fuimos Prefabricadas. a ver. Sí, esas. Fuimos a ver el lugar, fue descartando todo, las posibilidades, y ahí vimos dónde. Bueno, claro, ahora teníamos otro problema. Nosotros teníamos 7.000 metros, necesitábamos 10.000. Entonces, para construir el centro de trabajo, dijimos, agregamos los terrenos nuestros de la sala, de la otra manzana, que estaban a nombre nuestro. Sí, claro, pero ahí metimos la calle adentro. Comento esto porque esta va a ser una dificultad posterior. Claro, llegamos a los 10.000 metros. Hablamos con el presidente comunal, una calle muerta, imagínate, en un lugar que de este lado estaba el río, de este lado la vía, no había nada. Y el tipo nos dice a nosotros y a la que había comprado al lado, sí, no hay problema. Pueden unir todo, bueno. Nosotros, de palabra, hicimos eso, metimos la calle. Porque esa es una de las dificultades que se nos presentaron después. Así que por eso. Bueno, llegamos a los 10.000 metros y empezamos la construcción. Y empezamos con, claro, lo primero que hicimos fue alambrar el perímetro, que Exacto. ahí ya era desproporcionado, porque pusimos una entrada un poco grande, tiene, no me acuerdo cuántos metros tiene el portal, pero, claro. Claro, y ahí vimos la dificultad de que desde Rosario, yendo y viniendo, y sin alguien que coordinara a los que contratábamos para trabajar, y además no se podía empezar algo. Entonces fue que coincidió y Gustavo se dispuso, y bueno, a partir del 1 de abril se instaló. Pero claro, no había ni luz, ni agua, ni nada en el lugar. Entonces conseguimos esa casita rodante. Una especie de claro, medio... En la época del 60, debe ser del 70. Sí, una cosa setentosa, sí, una 70, 60, 70, sí. Que bueno, esa la conseguimos ahí en el pueblo también. Ahí fue donde la comuna, digamos, la comuna es la forma, ¿cómo se dice? La municipalidad, digamos, nos empezó a dar una mano, y ese terreno, por ejemplo, ese alisado que tiene el piso, lo hicimos con máquinas de la comuna. Así que fue, bueno, ahí fue el comienzo del centro de trabajo, de toda la estructura, la forma constructiva que nos permitió avanzar, porque hicimos primero las columnas y después pusimos los techos, y entonces ya, mira, ahí vi un auto, ahí fue el aporte de Gerardo, cuando Gerardo nos prestó ese Falcon también del año 70, para poder tener movilidad, porque yo estaba medio con la casilla rodante y caminando, ¿no? No teníamos movilidad.
Así que fue un aporte de Gerardo Falconi extraordinario, fue el préstamo durante un tiempo de ese Falcon que nos permitió movernos por la zona. Porque bueno, en el pueblo no había nada, no había materiales de construcción, había que ir a comprar a no sé, 20 kilómetros del lugar. Bueno, eso nos permitió movernos mucho y nada. Ahí están, Claro, ahí están las imágenes de las obras, mirá. con la propuesta del sistema constructivo que nos había hecho Bruno, que era de hierro, y una estructura de hierro y después una platea y demás, comenzamos la obra esta del centro de trabajo, que recibimos un proyecto de Roberto, un proyecto de Bruno desde Chile, y después lo conversamos con mi hermana, queríamos que fueran entradas independientes, no una cosa cerrada por dentro. Entonces finalmente logramos esto que realmente es muy práctico, que tiene el salón y el desayunador que se pueden unir en un lado, después todo el área de servicio, y del otro lado 3 habitaciones que hoy tienen capacidad para 18 personas. Muy vidriado, muy abierto, con mucha circulación. Y tuvimos esta otra ventaja, era tal el entusiasmo que íbamos entusiasmando a nuestro medio. Entonces mi hermana nos abrió todas las cuentas corrientes con las que ella trabajaba en el rubro este de la construcción. Entonces jamás nos planteamos cuánto necesitamos o cuánto cuesta esto. Nosotros íbamos y pedíamos tanto ladrillo, tanta bolsa de cemento, tanto material, todo así, pa. Y cuando juntábamos plata, que tampoco sabemos porque toda esta primera etapa hasta la inauguración fue una campaña permanente que se contactaban con nosotros de Estados Unidos, de distintos lugares del mundo, para decirnos que nos querían dar y aportar. Es decir, hasta nos superó esa campaña, porque no había otro parque en ese momento en construcción que no fueran esos parques donde se habían hecho campañas, porque eran parques de países. Era el primer parque de un grupo de amigos. Así que bueno, nada nos impedía, todo parecía a favor, y así fue que llegamos hasta la inauguración. No había un solo árbol, no había nada, entonces dijimos, pongamos un quincho, algo para que haya un poco de sombra, porque realmente... Y así fue que nace la idea de este quincho, que luego se transforma, y está aquí, que luego se transforma en lo que hoy es la multiuso, ese quincho. Sí, lo del monolito, bueno, también otra, ¿cómo se dice? Otra excursión por la zona para ver quién te construía un monolito en acero en una zona rural. El único que se acercaba eran los que construían, ¿cómo se llama? Los camiones transportadores de leche o una cosa así, que manejaban el trabajo del acero inoxidable. No me acuerdo exactamente. En ese momento iba saliendo así, como inspirados, como impulsados, como había algo que nos empujaba, una intuición así que iban como resolviendo los temas, ¿no? Porque fue raro también. Y una protección, no sé cómo yo lo llamo protección, porque tampoco yo no tenía ninguna experiencia constructiva. Los que trabajaban, que venían a hacer su trabajo voluntario, que fue la base de la construcción del parque, tampoco tenían una experiencia en construcción, pero fue una cosa que no tuvimos un accidente, no tuvimos ningún problema grave, digamos, de que alguien se lastimó, se hizo malo. Pasó todo de una forma, como con una gran protección, no sé cómo explicarlo, para no entrar en lo fantástico, pero digo, una cosa muy protegida, para darle un nombre, no sé cómo traducirlo. Y bueno, y así fue que se instaló el monolito ese día, una cosa fantástica, con amigos de Buenos Aires, estaba Ariel, estaba Ramón, había mucha gente que vino a ayudar. Bueno, y ahí ese día el negro me llamaba y me decía, ¿y tienen la plomada? ¿Tienen la plomada? Hay que poner una plomada. ¡Uy, la plomada! Entonces yo iba corriendo y decía, ¿tienen plomada? No, no tenemos plomada. ¡Uy, la plomada! Hicieron la plomada, bueno. Fue todo muy extraordinario, la verdad.
Sí, lo del monolito fue... Y se construyó alrededor del monolito ese cilindro de Ese, ladrillo que levantó la base, ahí se ve bien, como 1,5 metros más o menos. sí. Ahí Sí, no sí. parece, pero porque tiene mucho desnivel. Y se rellenó. Y Sí. después se apuraba el tiempo, teníamos que inaugurar, no llegábamos a hacerle la escalinata, todo, entonces tuvimos que tomar una decisión, rellenemos con tierra. Y así quedó muy campestre, muy simpático, con unas vigas de ferrocarril. Ahí está Machuca, grandes amigos, grandes colaboradores. El trabajo voluntario fue Fue maravilloso. extraordinario, fue extraordinario. Y bueno, y acá entra la parte esta de que en este periodo, que antes de la inauguración, no hubiéramos podido hacer todo lo que se hizo si no era por la cantidad de amigos que se instalaron. Ese era el día anterior a la inauguración. No, no puede ser, ¿sí? Sí, que habían Ah, sí. venido todos los de Buenos Aires, que fue el último día, se pintó hasta la madrugada. Sí. Era un caos, Sí, porque sí, sí. logramos inaugurar la parte del salón y nos quedó la cocina, digamos, el baño, y nos quedó las habitaciones por terminar. Podemos pasar después el video de la inauguración, que fue muy bueno, muy sorprendente, digamos, porque el negro no había ido a la inauguración de los parques de los monolitos, salvo por supuesto Punta de Vaca y no sé si algún otro, estuvo creo que en España, cuando se inauguró por primera vez, no sé, bien, pero bueno, no era lo normal, siempre iba a la inauguración de la sala, ¿no? Y bueno, vino a la inauguración y le pedimos hacer una ceremonia, hicimos la ceremonia de reconocimiento sin los papeles, siempre así sorprendiéndonos. Pero bueno, fue realmente con una disposición, con un afecto, con los amigos, bueno, y él, ¿no? Así, espléndido, no tengo más nada que decir, la verdad. No sé si quieren comentar algo de ese día. Vino prensa, vino en un canal de una ciudad próxima. Y nosotros más que agradecidos porque no hubiéramos llegado a la sala. Así que nosotros tuvimos un apoyo del negro impresionante. Creo que lo ha hecho con todos, ¿no? Pero bueno, uno lo ve desde donde está. Así lo hemos sentido. Y fue la inauguración La también pregunta, pensando que, capaz que ya sabía. ¿eh? No, que fue la inauguración del monolito, capaz que pensando que Yo no tengo dudas, ya pero bueno, sabía. sí, exactamente. Pero bueno, la inauguración fue un hito importante, muy importante para nosotros. Fue Sí. de la cantidad de gente que participó, de todo fue, la verdad que fue un hito. Fueron 50 y, ¿cuántos días? 55 días, ¿no? Sí, algo así. Desde que te instalaste, sí. Sí, 55 días de trabajo, fue la culminación de esa primera etapa, digamos. Y nada, fue el evento emotivo de alegría, digamos, que cerraba ese primer momento. Realmente fue muy, muy emocionante, muy emotivo. La secuencia de construcción fue el centro de trabajo, el monolito que se terminó primero, el centro de trabajo que se termina a lo largo del 2009, el portal que se termina porque para la inauguración no estaba, porque eso que decía antes Gustavo, una tranquera de 7 metros, por lo tanto hubo que hacerle un portal proporcional. Ahí está. Eso eran 2 quebrachos que estaban enterrados, porque inclusive no estuvimos cuando lo hicieron, estaban enterrados sobre esos pilares de madera que no sostenían nada. Para la inauguración le llegamos a poner
un palo ese, creo, ¿no? Sí, así. Sí, sí, quedó así como Quedó está en la así. foto. Porque no pudimos seguir avanzando porque había que resolver cómo le poníamos 300 kilos, que nos había hecho el ingeniero el cálculo de lo que necesitábamos. Una locura. Así que bueno, era un poco impresionante el día de la inauguración. Entonces, finalmente, si pasamos, ahí está, ¿ve? Ahí ya se ve. Ahí lo estamos poniendo. Entonces, ahí, paralelo a esa primera instalación del pilar y los quebrachos, le pusimos una estructura de hierro, que era la que lo sostenía. Ahí está Gustavo. Y quedó impresionante el portal, pintado de plateado. Y estuvo bueno esto de mantenerlo en ese tamaño, porque el portal de ese tamaño que está puesto en diagonal compensaba eso en ese lugar tan despojado, en ese momento, esa cosa tan grande que eran esos silos de cereales que estaban al comienzo, cuando uno entraba, ¿no? Entonces ese portal se veía, era muy importante. Un portal casi del tamaño de Punta de Vaca, 7 metros. Después que terminamos el centro de trabajo, teníamos ese quinchito, y ahí vimos la necesidad, ya empezaban, no, nosotros terminamos, inauguramos el 24 de mayo, y fue la primera reunión, la segunda de discípulos, ¿cuándo, Ana? El 30. 30 de mayo. 30 de mayo, es decir, el parque entra ya en el tema de las reuniones de la primera camada de discípulos. El 30 de mayo se hace esa reunión. La primera había sido en La Reja, habían ido a La Reja, y la segunda ya se hace ahí. Y ahí empezamos, ¿no? Toda esa, mientras íbamos construyendo, se iba desarrollando el tema de las camadas, de las reuniones. Entonces necesitábamos el taller. Y empezamos a construir el taller junto con la casita del cuidador, que ya fue a fines del 2009, principios del 2010, con otro sistema constructivo. Acá lo hicimos con ladrillos huecos, con cimientos se construye el taller, y ya que estábamos dijimos hagamos la casita del cuidador. Entonces, el taller se habilita como un ámbito, el quincho se usaba cerrado, entonces decidimos cerrarlo y construimos ahí la multiuso. Necesitábamos 4 lugares. Y se usaba la casita también, no me acuerdo, para reunión. Teníamos la casita, el taller, el quincho y el centro de trabajo. Entonces, bueno, ahí fuimos organizando. Sí, también se iba a dormir a lugares cercas, a hoteles, a pueblos cercas. Y también fue todo un periodo de muy, muy intenso, ¿no? De las camadas. Sí, yo creo que ahí en ese momento empezamos, por lo menos a mí me pasó en ese momento, empezamos a encontrar, digamos, el profundo significado de los parques, ¿no? Realmente el para qué y todas las posibilidades que un parque podía llegar a tener, ¿no? Me parece que yo hice ese proceso de las camadas y simultáneamente íbamos haciendo esos trabajos y íbamos abriendo el parque a otros para que otros puedan hacer los mismos procesos. Íbamos experimentando cada vez con más profundidad el sentido, ¿no?, que tenía. Y fueron años entre las camadas y la entrega de las tesis hasta la inauguración de la sala, fueron años muy inspirados. Muy, muy inspirados en relación a la construcción, ¿no? Estamos hablando. Sí, porque se produjo eso que fuimos experimentando, porque ahí ustedes nos preguntaban también cómo fueron las relaciones. De partir de un grupo de amigos y de una organización estructural de consejo con otros que se sumaban a la construcción del parque, conformar la comisión y transformar las relaciones,
el parque fue un proceso de transformación. En la medida que construíamos, materializábamos las construcciones del parque, se iba produciendo una construcción nueva, una transformación nuestra en las relaciones, internamente. Fue así una cosa de adentro y afuera, afuera y adentro, impresionante, mucha intensidad, si tengo que describirlo, mucha intensidad. Y es muy simpático esto de qué construimos primero, porque nosotros, claro, la sala tiraba mucho con todo esto que dice Anabel, ¿no? Porque es como si el propósito se fuera develando en la medida que íbamos desarrollando el parque, porque aparte teníamos una urgencia imparable que nadie nos ponía, que nos poníamos nosotros mismos, un ritmo, no se paraba en ningún momento, hasta que terminamos la sala, ahí se produce un corte. Entonces en el 2009, un viaje a Punta de Vaca, no sé, un encuentro con el negro, que le digo que queríamos construir primero la sala, y me dijo, no, primero el centro de estudio. Pero lo que pasa es que hay mucho tiraje para la sala, por eso mismo, primero el centro de estudio. La sala al final, así que de la sala lo primero, a la sala el final. Fue muy... Bueno, entonces yo dije, primero tengo que construir el centro de estudio. Entonces, en el 2010 nos ponemos en marcha para construir el centro de estudio y la sala, las dos cosas. Y ahí Silvia Rau, una arquitecta de Chile, viene, que quería conocer el parque y ayudarnos, y hacemos un proyecto de construcción con adobe. ¿Te recuerdas, Gustavo? Que era, pero si delirábamos hasta ese momento, ahí fue too much. El delirio, ya éramos... Con planta, con balcón, terraza, extraordinario. Pero cómo nos divertimos, sí, muy lindo. Sí, nos divertimos. Las Entonces, imágenes eran maravillosas. sí. Y llegamos a montar. Se hizo toda una estructura de madera, otro sistema constructivo, toda una estructura de madera, con el techo que llegamos a terminarlo para la inauguración de la sala. Entonces la idea es que con esa construcción después se le agreguen las paredes de barro. Por supuesto nunca hicimos un cálculo, que por supuesto no teníamos antecedentes, ¿no, Gustavo? No. Porque inclusive, Patri, fuimos a averiguar y a hablar con un experto en una universidad en Buenos Aires, ¿no? Sí, creo que nos comunicamos telefónicamente y después nos vino a ayudar. Con Roberto. Con Roberto, siempre estaba Roberto. Y vino y nos asesoró, nos dijo cómo teníamos que poner los ladrillos, hizo toda una explicación. Pero después nos dimos cuenta de que o sea, no tenía posibilidades ese tipo de construcción porque se nos rompió, se nos cayeron las paredes. Claro, no era solo la construcción del adobe, sino que te lo tenía que sostener unas vigas que estaban al aire del piso. Por lo tanto, cuando le metimos, eran toneladas que le poníamos encima. ¡Puc! Se arqueaban, ¡puc! Se arqueaban, se quebraban, se arqueaban, se quebraban. Se rompían, claro. Y por otro lado, estábamos como incursionando sin saber. Nos quisimos asesorar, pero tampoco tenía cimiento esa estructura. Así que le tuvimos que hacer, Silvia le trajo a un amigo que es ingeniero civil, y nos dijo que teníamos que hacer cimiento. Bueno, y hicimos los cimientos, pero ya estaba toda la estructura puesta en el lugar. Así que bueno. Y ahí se produce un quiebre y empiezan los problemas. Hasta acá no había habido problemas. Se produce un quiebre importante, donde aparecen, afloran así todos los problemas que no habíamos tenido desde el 2008 hasta el 2011,
empiezan en el 2012 ya. Primero, habíamos empezado primero el centro de estudio y no pudimos terminarlo antes. Así que yo tenía eso acá, que era una espada, ¿viste? Porque yo me había comprometido que primero hacíamos el centro de estudio. Lo que pasa es que la sala fue así. La empezamos un 30 de diciembre que vino, y fue la sala y listo. El 8 de mayo la inauguramos. Bueno, ahí se hizo con el sistema tradicional. En la primera sala les contaba que tiene 8 metros. Roberto nos hizo todos los planos, vino, asesoró, contratamos gente del lugar, se hizo con cimientos, y ahí la sala tiene una cosa muy particular. En el 2010, cuando el negro parte, Ana Luisa viene y hacemos el homenaje en octubre. Y en ese homenaje marcamos dónde iba a estar la sala, dónde estaba el centro, y pusimos la pizca, que eso lo podemos ver después. Entonces, la sala tiene, desde su fundación, el ladrillo con la pizca en el centro de la sala. ¿Querés comentar algo de la construcción de la sala, Gus? Que estuviste ahí día a día. Bueno, la construcción de la sala encontramos gente que tenía experiencia en armar hornos, me acuerdo. Hornos, es decir, conocía el sistema de la cúpula y lo hizo realmente rápido. Fue una construcción rápida y se hacía de adentro. Él construía, iba pegando los ladrillos de adentro. Generalmente se hace de afuera, pero bueno, en este caso lo hacía de adentro. Es como yo después vi videos de las cúpulas que se hacen acá en Cataluña, abajo en las casas, son el mismo sistema. Y fue realmente muy buen albañil, muy buen profesional, y la hizo rápido al trabajo. Y bueno, la reja también se hizo de adentro, ¿eh? ¿Sí? Bueno. Y bueno, nada, fue más rápido de lo que nosotros imaginamos, creo, el trabajo de la sala. Sí, sí. Y acá viene la anécdota de las puertas. Cuando habíamos señado los terrenos, y habíamos contado que habíamos comprado una tercera manzana y qué sé yo, bueno, en septiembre, sí, recibo un llamado de Bruno Pesuto. Estaba en Punta de Vacas. Me llama y me dice: Negra, tengo las puertas para la sala de Parque Carcarañá. Nosotros todavía no hemos firmado la escritura. Sí, estábamos muy lejos, ¿no? Y dice, porque acabamos de cambiar las puertas de Punta de Vaca, porque un viento las había reventado, y las hicimos de hierro. Entonces están las puertas de madera. ¿Las crea o no las crea? Sí, ¿no? Apurándome. Porque esto va a ser bueno para ustedes, y es bueno porque necesitamos también ese dinero para el... Y sí, ¿qué voy a decir? Imagínate, tener las puertas de la sala de Punta de Vaca. Por supuesto. Entonces compramos, antes que nada, antes te digo, antes de tener las escrituras, compramos las puertas que estuvieron guardadas todo el 2009 y el 2010, no, todo el 2009, no sé cuándo, ya se cansaron, nos las mandaron y las guardamos en el pueblo, en un galpón, hasta la construcción. El otro tema de esta cúpula, de la sala, es que la medida del conoide es de una sala de 9 metros. Entonces quedó un poco más mongola, un poco más elevada que las otras salas, ¿no? Que bajan un poquito más. Y a nosotros nos gustó, pero no lo hicimos a propósito. Fue por cuando Roberto nos pasa, el conoide lo teníamos por un lado, la sala por el otro, y quedó un conoide de una sala de 9 metros. No es tanto, son 50 centímetros de cada lado, pero hace la diferencia. Entonces levanta la cúpula un poquito más. Como dijo Ana antes, el propósito, si bien nosotros ahí inclusive, ¿no? Nosotros teníamos una imagen y fuimos detrás de esa imagen. Y esa imagen se fue como contagiando y se fue materializando sin tan claro un para qué.
lo confieso, ¿no? Sabíamos la importancia que tenía, pero no podíamos parar. Era así, no podíamos parar. Y se fue develando el propósito. Porque si bien decíamos que acá nacía un faro, ¿no? Por la paz, por la no violencia, para irradiar una nueva espiritualidad, otra cosa fue cuando lo fuimos viviendo a eso. Lo fuimos experimentando. Porque esa condición de apertura que tuvo el parque, la desarrolló posteriormente. La desarrolló en la construcción del barrio, la desarrolló en los eventos abiertos, la diversidad de eventos en relación con gente de ese pequeño pueblo. Cosas que involucraron a mucha gente. Sí. Muchas campañas radiales y televisivas en la zona para Sí. cada uno de esos eventos. Siempre nos movió mucho ese tema del parque como faro, que nuestra función era el ámbito y darlo a conocer, ¿no? Y abrir el parque, dando referencia de la dirección, las actividades, pero bueno, tratando de hacer esa cosa recíproca con el pueblo, ¿no? Y así fuimos despejando cantidad de prejuicios que había con nosotros cuando caímos ahí, invadimos un poco el pueblo. Y eso fue muy importante, muy importante. Ahora que celebramos los 12 años, el que fue el presidente comunal, uno de los que fueron presidente comunal, participó. Y bueno, allá con una construcción de relación de amistad. Pero me gustaría conversar un poquito de las dificultades que tuvimos, ¿les parece? Porque si no, parece que todo fuera... Y tuvieron que, después de la inauguración de la sala, Sí. Te decía que todo iba bien, hasta que chocamos con la construcción del centro de estudio. Y ahí se para por 2 años. Y se produce todo no diría así, conflicto, ¿por qué no? Diferencias de pareceres. Porque cuando termina la construcción de la sala, nosotros desarmamos lo que era el equipo de construcción. Y ahora quedaba la construcción del centro de estudio, bueno. Ya teníamos todo lo demás construido. Y entonces que si hacíamos de adobe, que si hacíamos ladrillo, que no sé qué, bueno, fuimos probando, no funcionó, y empezamos a llevar expertos, ingenieros, arquitectos, constructores, cada uno nos iba diciendo cómo resolver, solo para no tirar todo ese techo que ya teníamos hecho. Entonces, recién en el año 2013, mirá, del 2011 al 2013, retomamos la construcción. Por supuesto teníamos las puertas, las ventanas, todo eso ya comprado. Le habíamos hecho un contrapiso, habíamos hecho cimientos, habíamos hecho todas esas cosas que habíamos reforzado las maderas, la estructura de madera. Entonces vino una gente que conocía a Patricia, que trajo, y que nos propuso una resolución de construcción de doble pared. Entonces construimos el centro de estudio con una cosa que es exagerada, doble pared de ladrillo de 15, con la estructura de madera en el medio y con los aislantes en el medio. Entonces quedó que parece un monasterio con una pared de 40 de ancho, muy térmico. Toda la parte exterior, ¿no? Y con un concepto, la construcción del centro de estudio, muy el diseño diferente de lo que fue el centro de trabajo. El centro de trabajo es aireado, vidriado, de mucha circulación. El centro de estudio es con ventanas chicas, todo metido para adentro, tiene nada más que 2 ingresos, digamos, es otra cosa. Y tiene algo que fue una cosa que a mí me quedó de entrada, de Parque Punta de Vaca, nos había sido una referencia fuerte, que era la biblioteca. Con una gran inversión que fue haciendo, bueno, varias donaciones, pero el que compra libros para la biblioteca es Gabriel Parnizani. Están todos los libros recomendados para cada disciplina, más libros que fueron donando y que se fueron comprando en relación a estudios.
Otra de las dificultades que no desarrollamos es el tema de la calle y las inundaciones, Negra. Las inundaciones, qué sorpresa. Esas fueron dificultades, de verdad. La calle, que nos llevó 11 años resolverlo, las inundaciones, que hasta la tercera, digamos, que tuvimos que decidir, digamos, aceptar que era una dificultad que podíamos tener permanentemente y ver cómo lo podíamos resolver, y después el tema de la fundación, que fue menor, pero en realidad la calle fue medio dramático en un momento. La calle fue muy dramático. Y la inundación también. La primera inundación fue en octubre. Y habíamos construido el primer horno de barro. No llegamos a prenderle fuego, porque al otro día que lo íbamos a prender, viene la inundación. Acá está, mirá con dónde quedó el monolito. Ahí te quedó la islita que le levantaron. Sí, exactamente. La isla del monolito. Pero en el 2012 llegó a la altura del techo de la casa del cuidador. Claro, entró 1 metro en el centro de trabajo. Se entró, íbamos hasta a buscar cosas con canoa. Que fue, creímos que, porque adentro el centro de trabajo tiene Durlock, que son esas construcciones secas. Pensamos que le íbamos a sacar así en pedazos. Nada, impecable. 2 inundaciones se bancó esa estructura interna. Y lo único que se salieron fueron algunos zócalos, que los pudimos volver a poner. Pero bueno, ya para la segunda estábamos preparados, sacar los libros, sacar las puertas, se levantó todo, una cosa así delirante, era una mudanza que se sacaba y se llevaba todo a la sala como gran arca, como una arca salvadora, porque ahí no llegaba el agua. El tractor, todas las herramientas, hemos perdido muchas cosas, del galpón, todo eso que llegaba el agua hasta la puerta, 2 metros estamos hablando. La casita del cuidador. Los bancos, los perdimos. Perdimos 2 bancos también. Los bancos, sí. Perdimos 2 bancos de madera y se los llevó. Y uno lo salvamos porque en una inundación se tiró Gabriel Gómez nadando, hacía un frío, o sea, y lo rescató, si no perdíamos también. Entonces ahí fue muy difícil, porque ¿qué hacemos con esto? De ahí es que pusimos compuertas, las compuertas en todas las aberturas. Bueno, y ahí lo aceptamos en profundidad, buscamos la mejor solución de todas las posibilidades que teníamos, y bueno, las compuertas están, y la última inundación llegamos a ponerlas. Sí. Y bueno, no pasó agua, apenas si se mojó, y así funciona. Y un detalle, yo antes de comprar el terreno, yo lo consulté con uno que sabía, un geólogo, y me dijo, hace 30 años que no se inunda, y después se inundó varias veces. Bueno, pero fue un periodo nomás, ¿no? Donde Sí. estaba el clima. Y actualmente ya hay como un grito de alerta así en los vecinos Protocolo. enseguida a ayudarnos. Sí, se hizo un protocolo. Cosas. Se hizo un protocolo. Claro. Cuando empieza a ver qué hay que hacer, qué hay que sacar primero, qué hay que desalojar, todo eso, la casita del cuidador, se sacó todo lo que fuera mueble, se hicieron de cemento, la cocina y todo eso para que no hayan que sacar. Todo se fue facilitando en función de eso para estar preparados, ¿no? Y al Bueno, centro de la estudios otra. no llega. Al centro de estudios no llega porque está más elevado. Y la sala tampoco. Bueno, amigas, amigos, qué historia maravillosa, qué fantástico saber todo esto de Carcarañá, del proceso. Seguro va a servir a otros amigos y amigas que todavía les van a tocar construir un parque. Entonces, ¿cómo se nos fue el tiempo? Ahora tenemos todavía 2 preguntitas que ojalá ustedes puedan responder, que son preguntas muy interesantes.
Después, pasado todo esto, toda esta experiencia con el Parque Carcarañá, ¿qué es lo más importante? Son dos preguntas. ¿Qué es lo más importante que diría la gente nuestra que todavía les va a tocar construir un parque o construir una sala? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué dirían para ellos? Y la otra es, ¿cuál será el rol de los parques en el futuro? El propósito de los parques. Les dejo. Queremos escuchar. ¿Qué dice la gente de Carcarañá de esto? Bueno, podemos decir un poco cada uno, ¿no? Pero yo creo que si alguien quiere lanzarse es una aventura maravillosa que devela el sentido que tiene nuestra obra. La construcción, yo así lo experimenté, da sentido, porque es algo que nos trasciende. No lo construimos para nosotros, esa fue la experiencia, sino que está construido para el futuro. Entonces es una experiencia trascendente, por lo menos así lo he vivido. Creo que si alguien tiene la posibilidad de hacerlo, no debería privarse de eso, al contrario. El otro tema en relación a esto es que no hay nada que no se pueda hacer. Si primero está la imagen, lo demás es lo más fácil. Entonces, eso fue una característica que no sé si la dijimos, pero que nos fue de gran utilidad por tendencia. Nunca nos planteamos cuánto costaba algo, sino que veíamos qué queríamos hacer y nos poníamos en la consecución de lo que necesitábamos. Y nos ha ido bien desde ese punto de vista. ¿Y cuál va a ser la función del Parque Carcarañá en el futuro? A nosotros nos mueve una imagen muy fuerte. Es una frase de una charla que dio el negro antes de partir. Sí. Es que un parque puede hacer lo que un país entero. Un parque con fuerza, con gente organizada. Y siempre nos motivó. Tenemos un estudio hecho del proceso del parque y bueno, esa es una frase que nos orienta. No sabemos bien qué quiere decir, pero sí que nos orienta a que el parque sea un faro de referencia para el mundo. Sí, yo en relación al futuro del parque siempre, además de eso que decía la negra, comentaba recién, que fue una imagen que nos conmovió cuando se conoció y nos encajó profundamente, yo siempre lo experimenté al parque como realmente un lugar de recomposición psicológica, ¿no? Y he tenido experiencias con gente que ha ido del medio con ese mismo testimonio. Entonces, realmente me imagino como un faro, un lugar donde la gente puede ir a conectar con lo profundo de cada uno y también a recomponerse psicológicamente, porque las cosas cada vez están más complicadas, ya lo sabemos, y se ha experimentado que llegar al parque entre gente que no se conoce del medio, ¿no? Se produce una cosa que no se logra por ahí en una salita o en otros lugares. El parque es un ámbito propicio para que la gente se conecte profundamente consigo mismo y con los demás, y algo les pasa, y todos los testimonios son me voy bien, me voy cargada, me voy con energía, me voy con mucho afecto. Esos son los testimonios que para mí se proyecto a futuro para los parques. Me parece muy importante como función. Muy bueno, sí. Coincido totalmente con los dos comentarios de las amigas. La teoría de la imagen en concreto fue la construcción del parque. ¿Cómo funciona la teoría de la imagen? Es eso que se concretó. Y lo del futuro, yo lo veo a los parques casi como una especie. El otro día, pensando en este encuentro, en este intercambio, los veía como casi una cosa de ciencia ficción, digamos, como ciertos
espacios, ciencia ficción de la conciencia, no del espíritu humano, digamos, de que en el futuro esos lugares pueden llegar a tener una atmósfera que permita otra organización de la conciencia que hoy se ve bastante complicada, ¿no? Yo coincido con todo lo que decía. A mí me inspira esa frase que mencionaba la negra, que es un parque puede hacer lo que un país entero, algo así decía, ¿no? La frase siempre me inspiró esa. Y por otro lado, mi experiencia es que uno cuando se va construyendo el parque y va haciendo cosas con nuestros amigos, uno se va construyendo y va empezando a develar el propósito de la humanidad, ¿no? O sea, es como simultáneo, uno va haciendo cosas afuera y uno va creciendo por dentro. Sí. Eso es lo que yo le diría a cualquiera que quiera construir así un parque o una sala, ¿no? Eso es lo que me ha pasado. Sí, Y porque esto que se inició con la fuerza de una imagen configuró un propósito, ¿no? Que lanzamos al futuro, al mundo, que fuera un faro. Pero cuando se fueron terminando las construcciones, lo más importante es que ese propósito inicial se fue revelando, se fue cargando de afecto, se fue tomando fuerza, se fueron tejiendo lazos de amistad, se fueron teniendo experiencias de contacto con lo profundo nuestro y con otros, se fue emitiendo oleadas de bienestar, y todo eso fue guiando nuestra acción y la de la gente que se fue acercando. Entonces es algo que está vivo, que tiene sentido por eso, porque despierta lo mejor de nosotros, despierta lo mejor de cada uno que va y toma contacto, como decía Ana, con el parque, con alguna experiencia. Yo creo que sí, que son referencias del futuro. Muy bien, fue maravilloso escucharlos, toda esa experiencia. Así que hasta acá llegamos, que el tiempo se nos acaba y una súper experiencia que nos han contado, que han compartido con nosotros y con todos la gente que quiera ver. Y bueno, nos despedimos, le decimos a la gente que vea los capítulos, que continúen viendo y que compartan con los amigos, que cliquen en me guste y que se suscriban al canal Constructores de Salas Siloíster. Así que fue un placer conocerlos. Ya los conocía, así que a ustedes los conocía a todos. Fui muchas veces a Carcarañá, así que mucha muchas paz, fuerza y gracias. alegría para todos. Gracias, amigos, muchas gracias por esta. Muchas gracias.